El gran hotel parecía un palacio esa noche. Luces brillantes brillaban en cada ventana. Autos que valían más dinero de lo que la mayoría de la gente gana en un año se detenían en la puerta principal. Hombres con trajes caros ayudaban a mujeres con hermosos vestidos a salir a la alfombra roja. Era el Hotel Grand Meridien, y esa noche estaba lleno de las personas más ricas de la ciudad. María Rodríguez cruzó rápidamente las puertas de la cocina. Llevaba una pesada bandeja de copas llenas de champán dorado. Las copas eran tan caras que solo una costaba más de lo que ganaba en un día. Tenía que tener mucho cuidado de no dejar caer ni una. Su uniforme negro estaba limpio y planchado. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta pulcra. Parecía profesional, pero se sentía invisible. El salón principal era enorme. Luces de cristal colgaban del alto techo como estrellas congeladas. Mesas redondas cubiertas con manteles blancos llenaban la habitación. Cada mesa tenía flores frescas que costaban más que el presupuesto semanal de comida de María. Los pisos estaban tan brillantes que podía verse reflejada en ellos. Todo era perfecto y caro. María se movía entre las mesas como un fantasma. Servía bebidas y pequeños bocados de comida sofisticada a personas que apenas la miraban. Cuando la veían, era solo para señalar su vaso vacío o pedir algo más. Hablaban por encima de ella como si no estuviera allí. Estaba acostumbrada a esto. Llevaba 3 años trabajando en el hotel. Todos los huéspedes eran personas importantes. Había empresarios que dirigían grandes empresas. Había políticos que promulgaban leyes para la ciudad. Había médicos, abogados y gente con tanto dinero que nunca tenía que preocuparse por pagar las cuentas. Vestían ropa que costaba miles de dólares. Las mujeres tenían joyas que brillaban como pequeñas estrellas. Los hombres tenían relojes que costaban más que un coche. María sabía que no pertenecía a este mundo. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. La pintura de las paredes era vieja y se estaba descascarando. Su cama era solo un colchón en el suelo. Tenía una mesa pequeña, 2 sillas y una cocina diminuta, pero también tenía algo especial escondido en un rincón de su habitación. Era un teclado viejo que había comprado en una casa de empeños. Era su bien más preciado. Todas las noches, después del trabajo, María se sentaba ante él y tocaba música. Sus dedos danzaban sobre las teclas como si tuvieran vida propia. Tocaba piezas clásicas que había aprendido años atrás. Tocaba jazz que le alegraba el corazón. A veces componía su propia música. Las notas fluían de sus dedos como agua de un manantial. Pero esa era su vida secreta. Aquí, en el hotel, solo era camarera. Era alguien que traía comida y limpiaba mesas. Era alguien que decía sí señor y sí señora, y trataba de no estorbar. Necesitaba este trabajo. Trabajaba doble turno siempre que podía. Cada centavo que ganaba iba a un frasco especial en su cocina. Estaba ahorrando para algo importante. Esta noche era especial en el hotel. No era una cena cualquiera. Era un evento benéfico. Todos los ricos habían pagado $500 solo por la cena. El dinero se destinaría a programas de música en las escuelas de la ciudad. Los niños que no podían pagar clases de música tendrían la oportunidad de aprender. Era una buena causa, pero María nunca pudo permitirse comprar una entrada para ser invitada. Observaba a la gente comer su comida cara. Hablaban de sus grandes casas y sus vacaciones de lujo. Se quejaban de problemas que a María le parecían pequeños. Alguien estaba molesto porque su coche nuevo era del color equivocado. Otra persona estaba enfadada porque la empleada de la casa llegó el día equivocado. María pensaba en sus propios problemas. Le preocupaba pagar el alquiler. Le preocupaba comprar suficiente comida. Le preocupaba tener dinero para el autobús al trabajo. Pero María tenía sueños más grandes que su pequeño apartamento. Tenía sueños más grandes que este trabajo. Había estudiado música en la universidad durante 2 años. Había sido una de las mejores alumnas de su clase. Su profesora decía que tenía un don. Tenía un talento que no se podía enseñar.
Pero entonces su familia tuvo problemas económicos. Su padre enfermó y no pudo trabajar. Su madre necesitaba ayuda para pagar las medicinas y las visitas al médico. María tuvo que dejar la escuela y buscar trabajo. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, había trabajado duro todos los días. Enviaba dinero a casa para ayudar a su familia. Ahorraba lo que podía para sí misma. Nunca dejó de practicar música a pesar de no tener profesor ni escuela. Tocaba su viejo teclado hasta que le dolían los dedos. Escuchaba música en su teléfono e intentaba aprender canciones nuevas. Leía libros de teoría musical en la biblioteca. El salón de baile se llenaba cada vez más. Llegaban más personas ricas con sus ropas caras. Se abrazaban y hablaban en voz alta sobre negocios y eventos sociales. María se movía entre ellos como si fuera parte del mobiliario. Sonreía cuando debía sonreír. Decía, por favor y gracias, en los momentos oportunos. Pero en su cabeza, estaba tocando música. Miró el escenario al frente de la sala. Había un hermoso piano negro allí. Era tan brillante que podía ver las luces reflejadas en su superficie. El piano esperaba el espectáculo de esa noche. María sabía que un pianista famoso iba a actuar. Se llamaba Marcus Sterling. Había visto su foto en revistas. Tocaba para reyes y presidentes. Había grabado grabaciones que ganaron importantes premios. María se preguntó qué se sentiría al sentarse al piano. Se preguntó cómo sería tocar para toda esa gente importante, pero sabía que era solo un sueño. Era camarera. Servía comida y limpiaba mesas. No era el tipo de persona que tocaba el piano en eventos elegantes. El encargado de cocina la llamó. Había más bebidas que servir. Personas más importantes necesitaban atención. María tomó otra bandeja y regresó entre la multitud. Seguiría trabajando y ahorrando dinero. Tal vez algún día tendría lo suficiente para volver a estudiar. Tal vez algún día tocaría el piano para quienes realmente la escucharan. Pero esa noche solo era María, la camarera. Esa noche era invisible para todos, excepto para quienes necesitaban algo de ella. No sabía que en tan solo unas horas todo en su vida cambiaría para siempre. La cena casi había terminado. Los ricos echaron hacia atrás sus sillas y se dieron palmaditas en el estómago. Habían comido la comida más cara que el hotel podía preparar. Ahora era el momento del entretenimiento. Esto era lo que muchos habían venido a ver. Estaban emocionados por escuchar a Marcus Sterling tocar el piano. María estaba limpiando mesas al fondo de la sala. Recogió copas de vino vacías y platos sucios. Intentó trabajar en silencio para no molestar a los invitados, pero también escuchaba atentamente. Le encantaba escuchar buena música incluso cuando tenía que trabajar al mismo tiempo. Las luces de la sala se atenuaron. Un foco se iluminó el hermoso piano negro del escenario. La gente dejó de hablar y se giró para mirar. Un hombre con un traje negro impecable subió al escenario. Era Marcus Sterling. Era mayor de lo que María esperaba. Tenía el pelo canoso, pero sus manos parecían fuertes y seguras. Marcus Sterling era famoso en todo el mundo. Había tocado el piano desde pequeño. Había estudiado en las mejores escuelas de música. Había tocado en las salas de conciertos más grandes de todos los países. Los ricos pagaban miles de dólares solo para oírlo tocar. Esa noche, ofrecía este concierto gratis porque era benéfico. El famoso pianista se sentó en el banco del piano. Ajustó su postura con cuidado. Colocó las manos sobre las teclas, pero no las tocó todavía. La sala estaba en completo silencio. Incluso los camareros y el cocinero dejaron de trabajar para escuchar. María dejó la bandeja y se quedó quieta. Marcus Sterling comenzó a tocar. La música que salía del piano era hermosa. Era una pieza de Chopin, un compositor fallecido hacía mucho tiempo, pero cuya música aún hacía llorar a la gente. Las notas eran suaves al principio, como gotas de lluvia en una ventana. Luego se volvieron más fuertes y apasionadas.
Era como si el piano contara una historia de amor, pérdida y esperanza. María conocía esta pieza musical. La había tocado muchas veces en su viejo teclado de casa. Pero escucharla interpretada en un piano de verdad por un maestro era diferente. Era como ver una pintura en un museo en lugar de un libro. Cada nota era perfecta. Cada frase tenía un significado. La música llenaba la enorme sala y conmovía a todo el que la escuchaba. Los ricos, con sus ropas elegantes, se olvidaban de sus negocios y su dinero. Se olvidaban de sus problemas y sus horarios. Simplemente escuchaban la hermosa música. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Por eso la música era tan poderosa. Podía llegar al corazón de las personas, sin importar quiénes fueran. María observaba las manos de Marcus Sterling mientras tocaba. Sus dedos se movían como bailarines sobre las teclas. Lo hacía parecer fácil, pero María sabía lo difícil que era tocar así. Había practicado durante horas todos los días cuando estaba en la escuela de música. Sabía cuánto trabajo requería que la música sonara tan natural. La pieza estaba casi terminada. Las manos de Marcus Sterling se movían más rápido ahora. La música se intensificó hasta el gran final. Todos en la sala contenían la respiración. Entonces, algo terrible sucedió. Marcus Sterling dejó de tocar. Su mano derecha se levantó de las teclas como si algo le hubiera hecho daño. Se agarró la muñeca con la otra mano. Su rostro reflejaba dolor. La hermosa música se detuvo a mitad de una frase. El silencio fue impactante después de los encantadores sonidos. Los espectadores no sabían qué hacer. Se miraban con caras de confusión. ¿Era esto parte de la actuación? ¿Estaba enfermo el pianista? ¿Qué estaba pasando? Marcus Sterling intentó volver a poner la mano sobre las teclas, pero al mover los dedos, hizo una mueca de dolor. Algo le pasaba en la muñeca. Tal vez lo había oído antes del concierto. Tal vez el dolor había ido empeorando mientras tocó. Ya no podía continuar. Dos hombres con uniformes de hotel subieron corriendo al escenario. Ayudaron a Marcus Sterling a levantarse del banco del piano. Era un hombre orgulloso y no le gustaba necesitar ayuda. Pero el dolor en su muñeca era insoportable. Ya no podía tocar. La coordinadora del evento también subió corriendo al escenario. Se llamaba señora Patterson y había planeado toda la velada. Había trabajado durante meses para que todo fuera perfecto. Ahora, el espectáculo principal estaba arruinado. Parecía preocupada y confundida. La señora Patterson le habló en voz baja a Marcus Sterling. Él negó con la cabeza con tristeza. Señaló su muñeca y dijo algo que María no pudo oír. Entonces, los dos trabajadores del hotel lo ayudaron a bajar del escenario. El famoso pianista se había ido y el piano estaba vacío y en silencio. El público empezó a hablar en voz alta. Estaban confundidos y decepcionados. Habían pagado mucho dinero para escuchar tocar a Marcus Sterling. Algunos parecían enfadados. Otros parecían preocupados por la salud del pianista. Pero todos querían saber qué pasaría después. La señora Patterson estaba sola en el escenario junto al piano. Parecía asustada. Tenía que decirles a todas esas personas importantes que el entretenimiento de la noche había terminado. Eran personas que donaban dinero a la caridad todos los años. Si no estaban contentos, tal vez no volvieran a donar el año siguiente. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Su voz no era firme al hablar. «Damas y caballeros», dijo, «lamento informarles que el señor Sterling se lastimó la muñeca. No puede seguir tocando esta noche». El público emitió un sonido de decepción. Algunos se levantaron como si fueran a irse. Otros negaron con la cabeza y hablaron con sus amigos. La hermosa velada se estaba desmoronando. La señora Patterson siguió hablando. «Lamentamos mucho este problema. Intentaremos encontrar a otro pianista. Por favor, tengan paciencia». Pero todos podían oír en su voz que no creía que esto fuera posible. ¿Quién podría reemplazar a Marcus Sterling?
¿Qué pianista estaría en un hotel un sábado por la noche? María observaba todo esto desde el fondo de la sala. Sentía lástima por la señora Patterson. Sentía lástima por la gente que había pagado para escuchar música. Sentía lástima por Marcus Sterling, cuya muñeca lesionada había arruinado su actuación. Pero sobre todo, sentía la música en su corazón. La pieza de Chopin no estaba terminada. Terminó en el lugar equivocado en el momento equivocado. La melodía flotaba en el aire como una pregunta sin respuesta. Los dedos de María se movían sin que ella pensara en ello. Estaba tocando el resto de la pieza en un piano invisible. Sabía exactamente cómo debía terminar. La señora Patterson seguía en el escenario con aspecto impotente. Preguntaba si alguien del público sabía tocar el piano, pero eran empresarios, políticos y líderes sociales. Puede que hubieran tomado clases de piano de niños, pero no eran artistas. Nadie levantó la mano. La noche se acababa. Pronto, la gente empezaría a irse. La organización benéfica perdería dinero. Los programas de música para niños recibirían menos ayuda. Todo porque un hombre se lastimó la muñeca y nadie más podía tocar el piano. Pero había alguien más que sí podía. Alguien que se sabía la pieza de Chopin de memoria. Alguien que había soñado con tocar un piano de verdad para gente de verdad. Alguien que estaba de pie al fondo del salón con uniforme de camarera, invisible para todos. María Rodríguez sabía que podía terminar la pieza. Sabía que podía salvar la noche. ¿Pero tendría el coraje de dar un paso al frente? ¿Se atrevería a salir de las sombras a las brillantes luces del escenario? El corazón de María latía tan rápido que podía oírlo en sus oídos. Estaba de pie al fondo del salón con una bandeja vacía. Le temblaban un poco las manos. La sala estaba llena de voces preocupadas y rostros decepcionados. La señora Patterson seguía en el escenario con aspecto perdido y asustado. En su mente, María podía oír el resto de la pieza de Chopin. Las notas eran tan claras como si alguien las estuviera tocando junto a ella. Había practicado esta música tantas veces en su viejo teclado. Conocía cada nota, cada pausa, cada toque suave y cada acento marcado. La melodía ya formaba parte de ella, pero conocer la música y tocarla para cientos de desconocidos adinerados eran dos cosas muy distintas. María era solo una camarera. Servía comida y limpiaba mesas. No se suponía que fuera el centro de atención. Se suponía que debía permanecer invisible y hacer su trabajo en silencio. Pensó en su pequeño apartamento y su viejo teclado. Todas las noches, después del trabajo, se sentaba en su pequeña habitación y tocaba música. Las paredes eran delgadas, así que tenía que tocar suavemente para que los vecinos no se quejaran. A veces cerraba los ojos y fingía que tocaba en una gran sala de conciertos. Imaginaba a la gente escuchando y aplaudiendo, pero siempre era solo un sueño. Ahora el sueño estaba justo delante de ella. Había un piano de verdad en un escenario de verdad con gente de verdad esperando para escuchar música, pero sueños y realidad eran cosas distintas. Los sueños eran seguros. La realidad daba miedo. María miró a su alrededor y vio a todas las personas importantes. Vestían ropa que costaba más de lo que ella misma había hecho en meses. Vivían en casas grandes y conducían coches caros. Iban a las mejores escuelas y tenían trabajos importantes. ¿Qué pensarían si una camarera intentara tocar el piano para ellos? ¿Se reirían de ella? ¿Se enfadarían? ¿Pensarían que estaba loca? La señora Patterson hablaba con otros empleados del hotel en el escenario. Negaban con la cabeza. María vio que no tenían ni idea. Tendrían que decirles a todos que se fueran a casa. La noche estaría arruinada. La organización benéfica perdería dinero. Los niños no recibirían clases de música porque no había nadie que tocara el piano. Las manos de María volvían a moverse. Tocaba el piano invisible sin pensarlo. Sus dedos sabían exactamente dónde debía estar cada nota. Había practicado esta pieza tantas veces que sus manos podían tocarla mientras dormía.
La música la llevaba en la sangre y en los huesos. Pensó en su profesora de música de la universidad. La profesora Williams era una mujer amable que había creído en el talento de María. Le había dicho que la música era un don para compartir. No puedes guardarte la música hermosa encerrada en tu interior. La profesora Williams había dicho que es egoísta ocultar tu don al mundo. Pero María llevaba 5 años escondiendo su don. Tocaba sola en su habitación, donde nadie podía oírla. Tenía miedo de que nadie supiera que podía hacer música. Temía que esperaran demasiado de ella. Temía decepcionarlos. Las voces en el salón de baile se hacían cada vez más fuertes. Algunos empezaban a levantarse. Se preparaban para irse. Pronto, la hermosa sala estaría vacía. El piano permanecería en silencio y solo. La velada sería recordada como un fracaso. María tomó una decisión. Sentía las piernas débiles, pero empezó a caminar hacia el frente del salón. Dejó su bandeja en una mesa vacía. Pasó junto a la gente rica con sus elegantes ropas. Algunos la miraron con curiosidad. ¿Por qué una camarera se acercaba al escenario? Con cada paso, el corazón de María se aceleraba. Sentía la boca seca. Le sudaban las manos. Pero seguía caminando. La música en su cabeza se hacía cada vez más fuerte. La pieza de Chopin la llamaba, pidiendo que la terminaran, pidiendo que la escucharan. Llegó al borde del escenario donde estaba la señora Patterson. La coordinadora del evento hablaba por teléfono, intentando encontrar a otro pianista. Parecía desesperada y cansada. María se quedó allí un momento intentando recuperar la voz. «Disculpe», dijo María en voz baja. Su voz era tan baja que la señora Patterson no la oyó. «Disculpe», repitió María un poco más alto. La señora Patterson la miró. El rostro de la mujer estaba rojo de estrés. Su cabello perfecto comenzaba a desmoronarse. Miró a María como si le molestara que la interrumpieran. «¿Qué pasa?», preguntó la señora Patterson. «¿No ves que estoy ocupada? Tenemos un problema serio». La voz de María temblaba, pero se obligó a hablar. «Sé tocar el piano», dijo. La señora Patterson la miró como si hubiera dicho una locura. «¿Qué dijiste?» «Sé tocar el piano», repitió María. «Puedo terminar la pieza que estaba tocando el señor Sterling. También puedo tocar otras piezas». La señora Patterson miró el uniforme de camarera de María. Observó su sencilla coleta y su rostro sencillo. Parecía confundida y quizás un poco enojada. «Esto no es broma», dijo la señora Patterson. «Tenemos gente muy importante aquí. Esperan entretenimiento profesional». «¿Eres camarera?». María sintió que se le encendía la cara. Quería huir y esconderse, pero la música en su cabeza no la dejaba rendirse. «Estudié música en la universidad», dijo María. «Conozco la pieza de Chopin. La toco a la perfección. Por favor, déjame intentarlo». La señora Patterson miró a su alrededor. Ahora había más gente de pie. Algunos se ponían los abrigos. La noche se desmoronaba ante sus ojos. Había planeado todo con tanto cuidado. Se había esforzado tanto para que fuera perfecto. Ahora una camarera se ofrecía a salvarlo. «¿De verdad sabes tocar el piano?», preguntó la señora Patterson. Su voz sonaba desesperada. «Sí», dijo María. «Toco desde los 6 años. Estudié en la escuela de música durante 2 años. Practico todos los días. Prometo que puedo hacerlo». La señora Patterson miró el piano vacío en el escenario. Miró a la multitud de ricos infelices. Volvió a mirar el rostro honesto de María. No tenía otra opción. «Si me avergüenzas, perderás tu trabajo». La señora Patterson dijo, «¿Entiendes eso?». María asintió. «Lo entiendo, pero no te avergonzaré. Haré música hermosa». La señora Patterson cerró los ojos un momento. Al abrirlos, parecía una mujer saltando de un acantilado. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «María Rodríguez». «Bien, María Rodríguez, que Dios nos ayude a las dos».
La señora Patterson tomó el micrófono. Le temblaba la mano. La multitud era ruidosa e inquieta. La gente hablaba en voz alta y se movía. La señora Patterson golpeó el micrófono para llamar su atención. «Damas y caballeros», dijo. Su voz resonó por la gran sala. «Por favor, tomen asiento. Hemos encontrado a alguien para continuar con nuestro programa musical esta noche». La gente se detuvo y miró al escenario. Parecían sorprendidos y curiosos. ¿Quién podría reemplazar a Marcus Sterling? «Les presento a la señorita María Rodríguez», dijo la señora Patterson. Miró a María y asintió. Este era el momento. Este era el momento que lo cambiaría todo. María subió las escaleras hacia el escenario. Las luces eran tan brillantes que apenas podía ver al público. Sentía las piernas como agua. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Caminó por el escenario hacia el hermoso piano negro. De cerca parecía aún más grande. Las teclas eran rectángulos blancos y negros perfectos esperando su toque. Este no era su viejo teclado con algunas teclas rotas y arañazos. Este era un piano de concierto de verdad que valía más dinero del que ganaría en toda su vida. María se sentó en el banco del piano. Ajustó su postura tal como había visto hacer a Marcus Sterling. Colocó las manos sobre las teclas, pero no las tocó todavía. La sala se quedó en silencio mientras la gente volvía a sentarse. Podía sentir cientos de ojos observándola. Personas importantes esperaban ver qué podía hacer esta camarera. Algunos parecían curiosos. Otros, dudosos. Algunos parecían molestos porque su velada hubiera sido interrumpida por alguien tan común. María cerró los ojos por un momento. Pensó en su abuela, quien le había enseñado a amar la música. Pensó en el profesor Williams, quien había creído en su talento. Pensó en todas las noches que había tocado sola en su habitación, soñando con este momento. Cuando abrió los ojos, estaba lista. La camarera asustada se había ido. Ahora solo quedaba María, la música. Tocó las teclas y el sonido más hermoso que jamás había escuchado salió del piano. La música comenzó. La primera nota que salió del piano fue perfecta. Clara, fuerte y hermosa. El dedo de María tocó la tecla con la presión justa. El sonido llenó el gran salón como por arte de magia. Pero el público aún no sabía qué pensar. Vieron a una joven con uniforme de camarera sentada al piano donde minutos antes había estado un músico famoso. Algunos susurraban entre sí. Otros negaban con la cabeza como si no pudieran creer lo que estaba sucediendo. María percibía sus dudas. Percibía su confusión. Esas personas importantes y ricas habían pagado un buen dinero para escuchar música profesional. Ahora veían a alguien que les había estado sirviendo la cena. Sabía que pensaban que era un error. Pensaban que se avergonzaría y les arruinaría la noche aún más. Sus manos aún temblaban un poco, pero las colocó sobre las teclas de todos modos. Empezó a tocar exactamente donde Marcus Sterling se había detenido. La melodía retomó su ritmo como si nunca se hubiera interrumpido. Las notas fluían de sus dedos como agua de un manantial. Al principio, la música era suave y delicada. María se estaba familiarizando con este piano. Era tan diferente de su antiguo teclado en casa. Este piano tenía una voz rica y profunda. Cada tecla respondía a su toque con un sonido perfecto. Era como la diferencia entre cantar en una habitación pequeña y cantar en una gran catedral. El público dejó de susurrar. Se inclinaron hacia adelante en sus sillas. Algo estaba sucediendo que no esperaban. Esta camarera no solo tocaba las notas correctas. Estaba haciendo música de verdad. María se olvidó de la multitud que la observaba. Se olvidó de su uniforme de camarera y de su nerviosismo. Se olvidó de todo menos de la música. La pieza de la tienda cobraba vida bajo sus dedos. Cada nota tenía su propia personalidad. Cada frase contaba parte de una historia de amor, tristeza y belleza. Su confianza crecía con cada compás. Sus manos se movían con más seguridad sobre las teclas.
La música se hizo más fuerte y apasionada. No solo estaba terminando la pieza que Marcus Sterling había comenzado. La estaba haciendo suya. Las personas con ropa elegante comenzaron a darse cuenta de que estaban escuchando algo especial. No se trataba solo de una interpretación correcta del piano. Era arte. La joven al piano no era solo una camarera que sabía tocar. Era una música de verdad. Un hombre con un traje caro se inclinó hacia su esposa. «Es bastante buena», susurró. Su esposa asintió, con la mirada fija en los dedos ágiles de María. Una mujer con pendientes de diamantes dejó de mirar su teléfono. Lo guardó en su bolso y dedicó toda su atención a la música. Había escuchado a muchos pianistas famosos, pero había algo diferente en esta interpretación, algo más honesto y emotivo. María tocó el final de la pieza de Chopin con una destreza perfecta. Las últimas notas sonaron, pero en el silencioso salón de baile. Por un momento, nadie se movió. La música había sido tan hermosa que la gente necesitaba tiempo para volver al mundo real. Entonces sucedió algo asombroso. En lugar de detenerse, María comenzó a tocar otra pieza. Pasó suavemente del Chopin a otra cosa. Era una melodía española que su abuela tarareaba cuando María era pequeña. Pero María la había arreglado para piano, haciéndola más compleja y hermosa. El público estaba sorprendido pero complacido. Habían esperado que la música terminara, pero ahora recibían más. Y esta nueva pieza era diferente del Chopin clásico. Tenía la calidez del sol español y la pasión del baile flamenco. Contaba una historia sobre la familia, la tradición y el amor. Los dedos de María bailaban sobre las teclas con creciente confianza. Ya no solo tocaba música. Estaba compartiendo fragmentos de su vida. La melodía española le recordaba a la pequeña cocina de su abuela, donde la anciana cocinaba y tarareaba mientras María tocaba un piano de juguete. De la pieza española, María pasó al jazz. Esta era la música que había aprendido trabajando en salones de hoteles y pequeños restaurantes. Era música estadounidense con raíces africanas. Música que hablaba de lucha, esperanza y alegría en tiempos difíciles. Su mano izquierda marcaba un ritmo constante mientras la derecha improvisaba melodías que parecían salir del corazón. Los ricos del público nunca habían escuchado jazz así. Conocían a músicos de jazz famosos de grabaciones y conciertos. Pero el jazz de María era diferente. Era más personal, más real. No intentaba impresionar a nadie con trucos sofisticados. Simplemente contaba su historia a través de la música. Un joven empresario dejó su copa de vino y dejó de hablar con sus amigos. Nunca antes había prestado mucha atención a la música, pero algo en la forma de tocar de María lo atrajo. El ritmo del jazz parecía hablarle directamente al alma. Una anciana que había donado dinero a programas musicales durante muchos años sintió lágrimas en los ojos. Había asistido a cientos de conciertos, pero nunca había escuchado a nadie tocar con tanta emoción. Esta camarera no actuaba por dinero ni fama. Ella compartía su don porque amaba la música. María siguió tocando, pasando de un estilo a otro como si pintara con el sonido. Interpretó un poco de música clásica de los grandes maestros. Interpretó algunas piezas modernas que había aprendido de grabaciones. Incluso interpretó algunas melodías originales que había compuesto en su pequeño apartamento. Cada pieza mostraba una faceta diferente de su conocimiento musical. El público empezó a darse cuenta de que esta joven no solo tenía talento. Era culta. Era habilidosa. Era una música seria que trabajaba de camarera. La señora Patterson, de pie junto al escenario, observaba con asombro. Había corrido un gran riesgo al dejar que María tocara. Podría haber perdido su trabajo si esto hubiera salido mal. Pero ahora presenciaba un milagro. El público, decepcionado, se estaba quedando encantado. La noche fallida se estaba volviendo mágica. El gerente del hotel se acercó a la señora Patterson. Era un hombre severo que rara vez mostraba emociones. Pero incluso él estaba impresionado por lo que escuchaba. ¿Dónde aprendió a tocar así?, susurró.
No lo sé, respondió la señora Patterson. Lleva 3 años trabajando aquí, y nunca supe que pudiera hacer música. En el escenario, María estaba perdida en su propio mundo. Tocaba pieza tras pieza, cada una reflejando emociones y recuerdos diferentes. Tocaba música triste y alegre. Tocaba canciones que le recordaban días lluviosos y canciones que parecían soleadas. El público estaba completamente en silencio. Incluso los camareros y el personal de cocina habían dejado de trabajar para escuchar. Todos en el edificio estaban bajo el hechizo de la música de María. Había transformado el salón de baile en una sala de conciertos y a ella misma, de sirvienta a artista. Pero María aún no había terminado. Tenía más música que compartir. Tenía más de su historia que contar. Sus dedos encontraron las teclas para una pieza más. Algo que mostraría a todos quién era realmente en su interior. Al comenzar a tocar esta última selección, María supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La asustada camarera que había subido al escenario desaparecía para siempre. En su lugar había una música dispuesta a compartir su talento con el mundo. El foco de atención la iluminaba como una bendición. El hermoso piano cantaba bajo sus manos como un ser vivo, y la sala llena de desconocidos se convirtió en un público de amigos, todos conectados por el lenguaje universal de la música. María siguió tocando, poniendo todo su corazón en cada nota, sabiendo que ese momento lo cambiaría todo. La última pieza de María comenzó con una sola nota evocadora. Quedó suspendida en el aire como una pregunta esperando respuesta. Entonces, su mano izquierda se unió a un ritmo suave que sonaba como un latido. Era una composición propia, una canción que había escrito durante el momento más oscuro de su vida. Ella había creado esta música hace 2 años, cuando su padre estaba muy enfermo. La familia no tenía dinero para médicos ni medicinas. María trabajaba doble turno en el hotel, enviando cada centavo a casa. Regresaba a su pequeño apartamento agotada y preocupada. Fue entonces cuando escribió esta pieza, volcando todo su miedo y esperanza en la melodía. La música comenzó silenciosamente, como oraciones susurradas. Los dedos de María se movían suavemente por las teclas, creando sonidos que describían preocupación y tristeza. Pero también había algo más en la música. Había amor. Había determinación. Había la fuerza que surge de preocuparse profundamente por los demás. El público escuchaba con creciente asombro. Esta no era música que hubieran escuchado antes. No era la obra de un compositor famoso que pudieran reconocer y nombrar. Era algo nuevo, algo personal, algo que venía directamente del corazón de la joven al piano. A medida que la pieza se desarrollaba, la melodía se hacía más fuerte. La mano derecha de María tocaba notas que subían cada vez más alto, como la esperanza que surge de la desesperación. La música hablaba de trabajar duro y nunca rendirse. Hablaba de creer en los sueños incluso cuando todo parece imposible. Una mujer del público se secó las lágrimas. Era una empresaria exitosa que había ascendido desde cero. Reconoció la lucha en la música de María porque la había vivido ella misma. La melodía le recordó su propio camino de la pobreza a la riqueza. La música cambió de nuevo, volviéndose más compleja. Las manos de María se movían independientemente, creando capas de sonido que se entrelazaban como un hermoso tapiz. Su mano izquierda tocaba el ritmo constante del trabajo diario. Los mismos patrones se repetían una y otra vez. Su mano derecha se elevaba por encima con melodías que representaban sueños y ambiciones. Esta era la historia de cada persona que había trabajado duro por una vida mejor. Era la historia de inmigrantes que llegaron a un nuevo país con solo esperanza. Era la historia de estudiantes que estudiaban a la luz de las velas porque no podían pagar la electricidad. Era la historia de cualquiera que alguna vez creyera que la música, el arte o la educación podían cambiar su vida. Un joven del público se inclinó hacia adelante en su silla. Era hijo de padres adinerados y nunca había tenido que luchar por nada.
Pero la música de María le estaba enseñando algo sobre el coraje y la determinación que nunca había aprendido en su cómoda vida. La melodía alcanzó un clímax poderoso. Las manos de María se movían más rápido ahora, creando cascadas de notas que sonaban como la alegría liberándose de una jaula. Este era el momento de la canción en que la esperanza vence al miedo. Este era el momento en que los sueños se vuelven más fuertes que los obstáculos. Pero entonces la música se volvió triste de nuevo. María tocó notas lentas y tristes que hablaban de pérdida y decepción. Esta parte de su composición trataba sobre la muerte de su padre el año pasado. A pesar de todo su trabajo y todo el dinero que envió a casa, él había muerto de todos modos. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero no fue suficiente. El público sintió el dolor en la música. Incluso personas que nunca habían perdido a nadie importante podían entender el dolor en esas notas. La interpretación de María era tan honesta y emotiva que llegó al corazón de todos. Un hombre de negocios que estaba revisando su teléfono lo guardó y dedicó toda su atención a la música. Pensó en su padre, quien había fallecido cuando era joven. No había pensado en esa pérdida durante años, pero la música de María le devolvió los recuerdos. La parte triste de la música se transformó lentamente en algo más. El dolor seguía presente, pero ahora se mezclaba con la aceptación e incluso la gratitud. María tocó melodías que hablaban de cómo el amor continúa incluso después de la muerte. La música decía que las personas que perdemos siguen viviendo en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Esta fue la parte más difícil de tocar para María. Cada vez que interpretaba esta sección, pensaba en las últimas palabras de su padre. Le había dicho que nunca renunciara a la música. Le había dicho que su talento era un regalo que le debía al mundo. La interpretación de María se volvió aún más expresiva. Hizo que el piano cantara con emociones indescriptibles. El instrumento respondía a cada toque de sus dedos, creando sonidos que a veces eran suaves, como una nana, y a veces potentes como un trueno. El público estaba completamente cautivado. Era gente acostumbrada a un entretenimiento que costaba miles de dólares. Habían escuchado orquestas y cantantes de ópera de fama mundial, pero ninguna de esas actuaciones los había conmovido como la música de esta camarera los conmovía ahora. Un anciano que había donado millones de dólares a programas musicales a lo largo de los años se quedó boquiabierto de asombro. Creía comprender lo que la música podía hacer. Pero María le mostraba posibilidades que nunca había imaginado. La composición llegó a su sección final. María tocó notas que brillaban como estrellas, melodías que se elevaban como pájaros en vuelo. Esta era la parte de la canción sobre la esperanza en el futuro. Se trataba de creer en que vendrían días mejores. Se trataba del poder de la música para sanar heridas y levantar el ánimo. Sus manos danzaban sobre las teclas con increíble destreza. Tocaba secuencias y arpegios que habrían sido difíciles para cualquier pianista profesional. Pero los hacía sonar sin esfuerzo, como si simplemente estuviera hablando en su lengua materna. La música se hacía más fuerte y triunfal. María le decía al público que no importa lo difícil que se ponga la vida, siempre hay motivos para la esperanza. No importa cuántos obstáculos se interpongan en el camino, los sueños aún pueden hacerse realidad. La melodía se elevaba cada vez más, transportando a todos los presentes. Una mujer que dirigía una gran organización benéfica sintió que el corazón se le aceleraba de emoción. Se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No se trataba solo de una interpretación musical. Era una demostración del espíritu humano que se negaba a ser derrotado. A medida que la pieza se acercaba a su final, María tocó con cada gramo de emoción que poseía. Pensó en su trayectoria desde aquella universitaria asustada que tuvo que abandonar los estudios hasta ese momento, sentada ante un piano de cola frente a cientos de personas importantes. Las últimas notas de su composición resonaron en el silencioso salón. Parecían flotar en el aire para siempre. Hermosas, puras y perfectas. Cuando el último sonido finalmente se desvaneció, nadie se movió.
Nadie habló. El silencio era tan absoluto que María podía oír su propia respiración. Había terminado. Había tocado con todo el corazón para esos desconocidos. Había compartido su música más personal con personas que nunca la habían notado antes de esa noche. Ahora estaba sentada en el banco del piano, repentinamente consciente de nuevo de su uniforme de camarera y su apariencia sencilla. María miró al público por primera vez desde que empezó a tocar. Cientos de rostros la miraban. Pero estos no eran los mismos rostros que habían dudado de ella cuando subió al escenario por primera vez. Eran rostros llenos de asombro y respeto, con algo que parecía admiración. El silencio se prolongó indefinidamente. María empezó a preocuparse. ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido su música demasiado personal? ¿Demasiado emotiva? ¿Debería haber tocado piezas más seguras y familiares? Entonces, lentamente, una persona comenzó a aplaudir. La primera en aplaudir fue una mujer mayor sentada en la primera fila. Tenía el cabello plateado y vestía un sencillo vestido negro con perlas. Sus manos se juntaron lentamente, produciendo un suave sonido en la silenciosa sala. Sus ojos brillaban de lágrimas y sonreía como si acabara de presenciar un milagro. Por un momento, fue la única que aplaudía. El sonido de sus manos parecía muy pequeño en el enorme salón. Pero entonces ocurrió algo mágico. Una a una, otras personas comenzaron a unirse a ella. Un hombre con un traje caro comenzó a aplaudir. Luego, su esposa se unió a él. Luego, la pareja de la mesa de al lado. Luego, toda una sección de la sala. Los aplausos crecieron como una ola que se extendía por el agua, llegando a cada rincón del salón. Pero estos no eran aplausos comunes. Eran el tipo de aplausos que salen de lo más profundo del corazón. La gente no solo era educada ni seguía las normas sociales. Expresaban algo mucho más conmovedor. Mostraban su asombro y gratitud por lo que acababan de experimentar. María, sentada en el banco del piano, observaba con los ojos abiertos. Nunca había escuchado un aplauso como este. En la universidad, había tocado para pequeños grupos de estudiantes y profesores. Aplaudieron con cariño al terminar. Pero esto era diferente. Este aplauso parecía amor. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes. La gente ya no solo usaba las manos. Algunos se pusieron de pie. Un importante empresario que había estado mirando su teléfono toda la noche se puso de pie y aplaudió con entusiasmo. Una mujer que dirigía una gran corporación se secó las lágrimas mientras aplaudía. Cada vez más gente se ponía de pie. La ovación se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Pronto, casi todos estaban de pie, aplaudiendo y vitoreando. El sonido era increíble, como un trueno resonando en el salón de baile. María no podía creer lo que estaba sucediendo. Estas personas ricas y sofisticadas le estaban dando el tipo de recepción que normalmente se reserva para artistas de fama mundial. Todavía llevaba puesto su uniforme de camarera. Seguía siendo la misma persona que les había estado sirviendo la cena hacía una hora. Pero, de alguna manera, la música lo había cambiado todo. La señora Patterson estaba de pie junto al escenario con lágrimas en los ojos. Había corrido un gran riesgo al dejar que María tocara. Podrían haberla despedido si esto hubiera salido mal. Pero ahora estaba presenciando el espectáculo musical más exitoso en la historia del hotel. El público estaba de pie, aplaudiendo con más fuerza que nunca. El gerente del hotel estaba junto a la señora Patterson, sacudiendo la cabeza con asombro. En 30 años trabajando en la industria hotelera, nunca había visto algo así. Artistas famosos habían actuado en este salón antes. Músicos británicos, estrellas de Broadway, cantantes de ópera, pero ninguno había recibido una respuesta así. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. La gente no se cansaba de aplaudir. De hecho, aplaudían con más fuerza. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros sonreían tan ampliamente que les dolía la cara. Algunos vitoreaban y gritaban, «¡Bravo!»,
como si estuvieran en la ópera. María finalmente se levantó del piano. No estaba segura de qué debía hacer. Nunca antes había sido el centro de atención de esa manera. Hizo una pequeña reverencia tímida, como había visto hacer a los músicos en los videos. Esto hizo que el público aplaudiera aún más fuerte. Un hombre cerca del frente gritó más. «Por favor, toquen más». Pronto se le unieron otras voces. «Bis». Alguien gritó. «No pares». Gritó otra persona. El público quería que María siguiera tocando. No estaban listos para que esta noche mágica terminara. María observó todos los rostros vueltos hacia ella. Estas eran algunas de las personas más poderosas de la ciudad. Poseían negocios y tomaban decisiones importantes. Tenían influencia, dinero y estatus social. Pero en ese momento, le pedían a una camarera que compartiera más de su música con ellos. Volvió a sentarse al piano. El público guardó silencio de inmediato, ansioso por escuchar lo que tocaría a continuación. María pensó por un momento en lo que estas personas podrían querer escuchar. Entonces decidió tocar algo que incluyera a todos los presentes. Empezó a tocar Amazing Grace, el antiguo himno que casi todos conocían. Pero lo tocó a su manera, con armonías de jazz y técnicas clásicas. La melodía familiar se convirtió en algo nuevo y hermoso bajo sus manos. Algunos del público comenzaron a tararear suavemente. Otros se mecían suavemente al ritmo. La música les trajo recuerdos a muchos. Recordaban haber aprendido esta canción de niños. Recordaban haberla cantado en la iglesia o en reuniones familiares. La versión de María honraba la original, a la vez que la hacía fresca y moderna. Después de Amazing Grace, María interpretó un popurrí de canciones que narraban la historia de Estados Unidos. Incluyó Danny Boy para los inmigrantes irlandeses que construyeron la ciudad. Tocó la caracha para las familias mexicanas que llegaron en busca de trabajo. Añadió toques de blues, gospel y música country, creando un mapa musical de todas las personas que hicieron de este país su hogar. El público reconoció lo que hacía. Celebraba su diversidad al tiempo que los unía a través de la música. Ricos y pobres, jóvenes y ancianos, personas de diferentes orígenes y creencias, todos unidos por el lenguaje universal de la melodía y el ritmo. Una joven que trabajaba en una empresa tecnológica se dio cuenta de que estaba llorando. Provenía de una familia de inmigrantes y la música de María le recordó las historias de sus abuelos sobre cómo llegaron a Estados Unidos con solo esperanza y determinación. Un hombre mayor, nacido en una familia adinerada, pensó en sus antepasados que habían llegado en barcos siglos atrás. Ellos también habían sido pobres y estaban asustados buscando una vida mejor en una nueva tierra. La música de María lo conectó con esos antiguos parientes de una forma que nunca antes había sentido. Mientras María tocaba, sintió que la sala cambiaba a su alrededor. Las barreras invisibles entre los camareros y los atendidos se disolvían. Las diferencias entre ricos y pobres, educados y de clase trabajadora, importantes y comunes, se volvían menos significativas. La música hacía lo que mejor sabía hacer: recordarles a todos que todos eran seres humanos con esperanzas y sueños similares. Una mujer dueña de varios restaurantes pensaba en sus propios empleados. ¿Cuántos de ellos tenían talentos ocultos que ella nunca se había molestado en descubrir? ¿Cuántas historias circulaban por sus negocios todos los días, desapercibidas e ignoradas? El popurrí de María terminó con una suave versión de Home on the Range, una canción sobre encontrar la paz y la pertenencia. Las últimas notas se desvanecieron, y una vez más, la sala quedó en silencio. Pero este silencio era diferente al anterior. No era incómodo ni incierto. Era el silencio de personas que habían compartido algo profundo. Entonces, los aplausos comenzaron de nuevo, aún más fuertes que antes. La ovación de pie pareció sacudir las paredes del edificio. La gente no solo aplaudía, vitoreaba y gritaba palabras de agradecimiento. «Hermoso. Increíble. Gracias». María se puso de pie y volvió a hacer una reverencia más profunda esta vez.
Empezaba a comprender que les había dado algo valioso a estas personas. Había compartido no solo su talento musical, sino también su corazón y su historia. Les había recordado porque la música importaba, porque el arte era importante, porque valía la pena apoyar la creatividad humana. Los aplausos continuaron. Parecía que nunca terminarían. La gente no quería que este momento terminara. No querían volver a sus vidas cotidianas, donde las camareras eran invisibles y la música provenía de grabaciones o profesionales contratados. Finalmente, la señora Patterson subió al escenario. Tuvo que hacer un gesto para pedir silencio varias veces antes de que el público se tranquilizó lo suficiente como para que ella pudiera hablar. «Damas y caballeros», dijo al micrófono, con la voz temblorosa por la emoción, «creo que todos coincidimos en que hemos presenciado algo muy especial esta noche. Por favor, únanse a mí para agradecer a la señorita María Rodríguez su extraordinaria actuación». Los aplausos estallaron de nuevo, más fuertes que nunca. María sonrió y saludó, sin poder creer que esto realmente le estuviera sucediendo. Apenas unas horas antes, estaba preocupada por pagar el alquiler. Ahora recibía la clase de ovación con la que la mayoría de los músicos solo sueñan. Pero la noche aún no había terminado. Lo más asombroso estaba por llegar. Los aplausos parecían tener vida propia. Resonaban por el salón como un trueno, haciéndose más fuertes en lugar de debilitarse. La gente ya no aplaudía solo cortésmente. Expresaban pura alegría y asombro. Algunos se secaban las lágrimas mientras aplaudían. Otros sonreían tan ampliamente que sus rostros brillaban de felicidad. María se paró en el escenario, abrumada por la respuesta. Había soñado con momentos como este, sola en su pequeño apartamento, tocando su viejo teclado. Pero sus sueños nunca habían sido tan poderosos como esta realidad. El sonido de cientos de personas mostrando su agradecimiento era casi inimaginable. Un señor mayor en la primera fila aplaudía con tanta fuerza que sus manos se ponían rojas. Era un profesor de música jubilado que había dedicado su vida a ayudar a niños a aprender a tocar instrumentos. En todos sus años de enseñanza y asistencia a conciertos, rara vez había escuchado algo tan conmovedor como la actuación de María. Junto a él, una joven madre pensó en su propia hija, que tomaba clases de piano. Tomó nota mental de animar a la niña a seguir practicando incluso cuando fuera difícil. La historia de María demostró lo que era posible. Cuando el talento se unió a la determinación y el trabajo duro, el personal del hotel dejó de trabajar para observar y escuchar. Los camareros estaban en las puertas con bandejas vacías en las manos. Los trabajadores de la cocina salieron a ver qué sucedía. Incluso los guardias de seguridad aplaudían. María era una de ellas, y su éxito se sentía como una victoria para todos los trabajadores invisibles que mantenían el hotel en funcionamiento. La señora Patterson intentó varias veces silenciar al público para que la velada pudiera continuar, pero la gente no quería que los aplausos terminaran. Cada vez que empezaban a apagarse, alguien gritaba «bravo», y los aplausos volvían a la vida. Un empresario, dueño de varias empresas, aplaudía con más fuerza que nadie a su alrededor. Pensaba en todos los empleados en los que nunca había reparado. ¿Cuántos de ellos tenían talentos increíbles que ocultaban? ¿Cuántas historias de lucha y triunfo pasaban por sus oficinas a diario sin que él se diera cuenta? La ovación de pie llevaba ya casi 10 minutos. Era más larga que la de la mayoría de los conciertos profesionales, más larga que la de los cantantes famosos en la ópera, pero el público no estaba cansado. De hecho, parecían energizados por su propio entusiasmo. María intentó salir del escenario varias veces, pero cada intento hacía que el público aplaudiera con más fuerza. Querían que se quedara. Querían seguir demostrando su agradecimiento por lo que había compartido con ellos. Finalmente, volvió a sentarse en el banco del piano, pensando que quizá querrían que tocara más. Pero cuando puso las manos sobre las teclas, el público guardó silencio al instante. Pensaron que iba a interpretar otra pieza. En cambio,
María se levantó y se dirigió al micrófono que la señora Patterson había dejado en el escenario. Su voz temblaba al hablar. No estaba acostumbrada a hablar con grupos grandes de personas, sobre todo con personas importantes, pero sintió que necesitaba decir algo. Gracias, dijo simplemente. Sus palabras resonaron por toda la sala. Muchas gracias por escuchar mi música. Esto provocó una nueva oleada de aplausos, pero María levantó la mano suavemente, pidiendo silencio. Tenía más que decir. Quiero que sepan que esta noche ha sido la noche más increíble de mi vida, continuó. Durante 3 años, he trabajado en este hotel. Les he servido la comida y limpiado las mesas. La mayor parte del tiempo, me sentía invisible. La habitación estaba completamente silenciosa ahora. La gente estaba pendiente de cada palabra, pero la música siempre ha sido mi sueño. Todas las noches, después del trabajo, vuelvo a mi pequeño apartamento y toco el piano en un teclado viejo. Practico y practico, con la esperanza de que algún día pueda tener una oportunidad como esta. Una mujer del público sintió su dolor y su sanación al mismo tiempo. Se dio cuenta de cuántos sueños la rodeaban cada día, invisibles y desconocidos. Quiero agradecer a la señora Patterson por darme esta oportunidad, continuó María. Se arriesgó mucho al dejar que una camarera tocara el piano para todos ustedes, personas importantes. Podría haber perdido su trabajo si yo hubiera fracasado. La señora Patterson sonrió entre lágrimas. Había corrido un gran riesgo, pero resultó ser la mejor decisión de su carrera. Sobre todo, dijo María, quiero agradecerles a todos por escuchando con el corazón. Podrías haberte ido al ver a una camarera sentada al piano, pero te quedaste. Escuchaste. Me hiciste sentir que mi música importaba. El público se quedó completamente en silencio. Algunas personas lloraban a gritos. Las palabras de María eran tan conmovedoras como lo había sido su música. La organización benéfica de esta noche es para la educación musical de niños que no pueden pagar clases. Yo fui uno de esos niños una vez. Un amable profesor me dio mi primera clase de piano gratis. Por eso estoy aquí esta noche. Un hombre que había donado dinero a la organización benéfica cada año durante décadas se dio cuenta de que nunca había pensado en los niños que se beneficiaban de sus contribuciones. Ahora veía el rostro de una de esas niñas, ya adulta, compartiendo su don con el mundo. La música me salvó la vida, dijo María. Eso me dio esperanza en los momentos difíciles. Me dio alegría en la tristeza. Me dio una forma de expresar sentimientos que no podía expresar con palabras. Todo niño merece la oportunidad de encontrar esa magia. Los aplausos comenzaron de nuevo, pero esta vez fueron diferentes. No era solo un reconocimiento al talento musical de María. Era un reconocimiento a su valentía, su honestidad y su mensaje sobre el poder de la música para cambiar vidas. María se despidió con la mano y caminó hacia las escaleras que conducían a la salida del escenario, pero el público no la soltaba. Los aplausos se hicieron más fuertes e insistentes. La gente la llamaba por su nombre. María, María, María. Se dio la vuelta e hizo una reverencia más. La respuesta fue tan entusiasta que las lámparas de araña parecieron temblar. La gente no solo aplaudía, vitoreaba, silbaba y pateaba el suelo. Una niña que había asistido al evento con sus padres se abrió paso entre la multitud. Tenía unos 10 años y tomaba clases de piano en la escuela. Quería decirle a María que su actuación la había inspirado a practicar más y a nunca renunciar a sus sueños. Los padres de la niña la siguieron, asombrados por el entusiasmo de su hija. La habían traído al evento benéfico con la esperanza de que comprendiera la importancia de apoyar la educación musical. Nunca imaginaron que presenciaría un ejemplo tan poderoso de lo que la educación musical podía lograr. Más gente comenzó a acercarse al escenario. Querían conocer a María personalmente para agradecerle el regalo que les había dado. El evento formal, la cena benéfica, se estaba convirtiendo en algo mucho más personal y significativo.
Un famoso director de orquesta que había estado entre el público se abrió paso entre la multitud. Quería hablar con María sobre la posibilidad de tocar con su orquesta. Un ejecutivo de una compañía discográfica buscaba su tarjeta de presentación, aunque, por supuesto, no la tenía. Un adinerado mecenas de las artes ya planeaba patrocinar el regreso de María a la escuela de música. Pero María aún no conocía ninguna de estas oportunidades. Seguía abrumada por los aplausos, que continuaban incluso cuando la gente comenzaba a moverse y a hablar. La ovación de pie había durado casi 15 minutos, más de lo que nadie podía recordar en ningún evento de la ciudad. Finalmente, la señora Patterson tomó el control de la situación. Regresó al escenario y habló por el micrófono. Damas y caballeros, sé que desean seguir mostrando su agradecimiento por la increíble actuación de la señorita Rodríguez, pero permítanme que baje del escenario para que quienes deseen hablar con ella puedan hacerlo personalmente. Este anuncio puso fin a los aplausos formales. Pero inmediatamente fue reemplazado por conversaciones animadas y el sonido de la gente acercándose al escenario. La noche se había transformado de una típica cena benéfica en algo extraordinario e inolvidable. Mientras María bajaba las escaleras del escenario, estaba rodeada de gente que quería estrecharle la mano y hablar con ella. Pero estaba a punto de descubrir que la ovación de pie era solo el comienzo de cómo esta actuación cambiaría su vida por completo. Al bajar del escenario, María estaba inmediatamente rodeada de gente emocionada. Querían estrecharle la mano, pedirle su número de teléfono y decirle cuánto los había conmovido su música. Se sentía mareada por tanta atención. Apenas una hora antes, estas mismas personas la habían ignorado cuando le sirvió las bebidas. Una mujer elegante y de mirada amable se abrió paso entre la multitud. Se presentó como la doctora Sarah Chen, directora del conservatorio de música más prestigioso de la ciudad. Su voz era urgente y emocionada. Señorita Rodríguez, su actuación de esta noche fue extraordinaria. Me gustaría ofrecerle una beca completa para que termine su carrera de música. Nunca me habían hecho una oferta como esta basándome en una sola actuación, pero tu talento es innegable. A María se le llenaron los ojos de lágrimas. Una beca completa le permitía dejar su trabajo de camarera y dedicarse por completo a la música. Significaba que podía estudiar con los mejores profesores y tener acceso a salas de práctica con pianos de verdad. Era todo lo que había soñado durante esas noches solitarias en su pequeño apartamento. Antes, cuando María pudo responder, un hombre con un traje caro se adelantó. Le entregó una tarjeta de presentación con letras doradas. Soy James Wilson de Classical Records. Nos gustaría hablar sobre un contrato de grabación contigo. Tu composición original de esta noche fue extraordinaria. El mundo necesita escuchar tu música. María miró la tarjeta como si fuera magia. Un contrato de grabación significaba que su música podría llegar a gente de todo el mundo. Significaba que podría ganarse la vida haciendo lo que más amaba. Más gente se acercó con ofertas y oportunidades. Un famoso profesor de piano quería darle clases particulares. Un promotor de conciertos quería contratarla para actuaciones en otras ciudades. Un rico filántropo se ofreció a patrocinar su desarrollo profesional. La señora Patterson observó todo esto con asombro y orgullo. Sabía que María era una buena empleada, pero nunca imaginó que la joven poseía un talento tan increíble. Se sintió honrada de haber sido quien le dio a María su primera oportunidad real de brillar. El gerente del hotel se acercó a la señora Patterson con una gran sonrisa. Ese fue el evento benéfico más exitoso que jamás hayamos organizado. Le dijo, los donantes están tan inspirados que ya han prometido el doble de dinero del que esperábamos recaudar esta noche. De hecho, la noche había sido un gran éxito para la organización benéfica. La gente estaba firmando cheques más grandes de lo planeado. La historia de María sobre cómo la educación musical le cambió la vida les había recordado a todos por qué esta causa era tan importante. Niños de toda la ciudad se beneficiarían del dinero extra recaudado esa noche.
Una reportera del periódico local estaba tomando fotos y haciendo preguntas. Quería escribir un artículo sobre la camarera que había asombrado a la élite con su talento oculto. Un fotógrafo de una revista ya estaba planeando una sesión de fotos. Pero el momento más significativo llegó cuando una niña se abrió paso entre los adultos para alcanzar a María. Tenía unos 12 años, ojos brillantes y una sonrisa tímida. «Señorita María», dijo la niña en voz baja, «tomo clases de piano en la escuela, pero a veces quiero dejarlo porque es difícil. Después de escucharte tocar esta noche, te prometo que nunca me rendiré. Gracias por mostrarme lo que es posible». María se arrodilló a la altura de la niña y tomó sus pequeñas manos. «¿Cómo te llamas, cariño?», respondió la niña. «Isabella, practicar el piano es un trabajo duro, pero también es un regalo que te haces a ti misma. Cada vez que practicas, construyes algo hermoso dentro de ti. Prométeme que seguirás tocando pase lo que pase». Isabella asintió con seriedad. «Lo prometo. Y algún día quiero tocar tan bien como tú». Esta conversación significó más para María que todas las ofertas y oportunidades de negocio. Por eso la música importaba. Por eso se había arriesgado a subir a ese escenario. La multitud alrededor de María seguía creciendo. Personas que hacía una hora eran desconocidas ahora estaban emocionadas de formar parte de su historia. Se tomaron fotos con ella y le pidieron que les firmara sus programas. A partir de la noche, una cadena de televisión local llegó para entrevistar a María. La reportera le preguntó cómo se sentía al pasar de servir la cena a ser la estrella de la noche. «Es como un sueño», respondió María con sinceridad. «Pero también se siente como volver a casa. La música siempre ha sido mi vida real. Esta noche por fin pude compartir esa vida con otras personas». La entrevista se emitió en el noticiero de la noche. Para la mañana, el video se había compartido miles de veces en redes sociales. Personas de todo el país observaban a la camarera que había deslumbrado a un salón lleno de gente adinerada con su increíble interpretación al piano. Compañías discográficas de otras ciudades llamaron para escuchar más de su música. Las salas de conciertos le ofrecieron oportunidades de actuación. Las escuelas de música la invitaron a dar clases magistrales a sus alumnos. Pero la vida de María había cambiado de maneras que iban más allá de las oportunidades profesionales. Las personas adineradas que habían estado en la cena comenzaron a ver a sus propios empleados de otra manera. El empresario dueño de varias empresas comenzó a preguntar a sus trabajadores sobre sus intereses y sueños. La mujer que dirigía restaurantes comenzó a ofrecer música durante los descansos de los empleados. La señora Patterson fue ascendida a directora de eventos especiales en el hotel. Su disposición a arriesgarse con María impresionó a la gerencia y le dio gran publicidad al negocio. 6 meses después, María regresó al Hotel Grand Meridien, pero esta vez no llevaba uniforme de camarera. Vestía un hermoso vestido y era la artista principal de otro evento benéfico. Sentada al piano donde su vida había cambiado, María observó al público. Vio muchos de los mismos rostros que habían estado allí esa primera noche, pero también vio caras nuevas, incluyendo algunos empleados del hotel que habían recibido invitaciones especiales para asistir. Entre los miembros del personal estaba Isabella, la joven que había prometido nunca dejar el piano. Estaba allí con sus padres, quienes habían podido pagar una mejor clase de música, gracias al fondo de becas creado en honor a María. Antes de empezar a tocar, María se dirigió al público. Hace 6 meses, subí a este escenario por primera vez. Estaba aterrorizada, emocionada y llena de esperanza. Esta noche, quiero dedicar mi actuación a todos los que tienen un sueño que temen compartir. Tus sueños importan. Tus talentos importan. Tú importas. Al empezar a tocar, María pensó en cuánto había cambiado su vida. Ahora tenía un contrato discográfico y estaba trabajando en su primer álbum. Estaba estudiando en el conservatorio y aprendiendo nuevas técnicas con maestros. Había actuado en salas de conciertos por todo el país. Pero el cambio más importante no fue en su carrera ni en sus ingresos.
El cambio más importante fue en cómo se veía a sí misma. Ya no era una camarera que tocaba el piano. Era una música que había trabajado como camarera. La música llenó el salón de baile con la misma belleza que 6 meses antes. Pero ahora María tocaba con aún más confianza y alegría. Sabía que su don era valorado y apreciado. Sabía que su historia había inspirado a otras personas a perseguir sus propios sueños. Entre el público, otros empleados del hotel observaban y escuchaban con renovada esperanza. Se preguntaban qué talentos podrían tener que nunca se habían atrevido a compartir. Se preguntaban qué oportunidades les aguardaban si eran lo suficientemente valientes como para salir de las sombras. Al terminar la actuación de María, y el familiar sonido de aplausos atronadores llenó la sala, sonrió y pensó en la camarera asustada que había subido al escenario hacía 6 meses. Esa mujer había sido lo suficientemente valiente como para dar un pequeño paso hacia su sueño. A veces, eso es todo lo que se necesita. Un momento de valentía. Una sola voluntad de compartir tu don con el mundo. Una decisión de creer que vale la pena perseguir tus sueños. La historia de María se convirtió en una inspiración para personas de todo el mundo que tenían talentos que temían revelar, sueños que temían perseguir y dones que creían que nadie valoraría. Demostró que a la gente común y corriente, dispuesta a ser el centro de atención y compartir lo que la hace especial, le pueden pasar cosas extraordinarias. La camarera que antes se sentía invisible se había convertido en un ejemplo brillante de lo que es posible cuando la valentía se encuentra con la oportunidad y el talento con la determinación. Su música seguía conmoviendo corazones y cambiando vidas, una hermosa nota a la vez.